Ahí lo veo. ¿Qué tal? ¿Cómo están mis queridos amigos? Es una bendición estar con la Iglesia Unión Evangélica, con ustedes en esta ciudad de Coyhaique. Queda lejos de Santiago Coyhaique, y por eso mismo los predicadores llegan generalmente hasta Puerto Montt. Y las zonas más australes de este país quedan siempre fuera de la ruta. Nosotros estamos muy contentos de poder haber venido aquí y recién hemos llegado del vuelo de Santiago, y esta es la primera iglesia con la que tenemos la oportunidad de predicar durante esta jornada. Vamos a estar aquí en esta ciudad hasta el día 10 de diciembre y será una gran experiencia misionera para nosotros. Estamos felices. He venido con mi esposa Erika. ¿Podrías ponerte en pie, Erika, por favor? Saludar a los hermanos. Cuando termine el culto, denle un saludo fraterno. Ella estará muy contenta de verlos y recibirlos a todos. Mi esposa Erika y yo somos un matrimonio misionero. Hemos hecho de la vida en el Evangelio una aventura en Dios. Llevamos 54 años de matrimonio con Erika, lo cual es un récord, sobre todo considerando los difíciles tiempos que vive la familia joven. Y por eso hacemos cátedra de familia. Hemos sido evangélicos toda la vida. Yo llevo 76 años de militancia en el Evangelio. Y por lo tanto, entonces tenemos un gran camino recorrido, sirviendo al Señor con toda la fuerza de nuestros corazones. Y hemos tenido la bendición de salir por el mundo a predicar el Evangelio. Cada año predicamos en 200 iglesias distintas, cada año. Recién ahora, a mediados de noviembre, completamos las 200 iglesias, y todo lo que queda de este mes y medio para adelante va a ser un extra. Vemos miles de personas cada año en distintos países del mundo y aquí en Chile. Hace 55 años que venimos saliendo fuera de nuestro país para predicar el Evangelio en distintos países del mundo. Hemos estado en los 4 grandes continentes que hay en este planeta. En el Asia, hemos estado en Europa, hemos estado en África, hemos estado en América. Hemos recorrido completo el continente americano. Desde lo último del mundo, que es el canal Beagle, donde está el Cabo de Hornos, y hasta Norteamérica, hemos tenido la oportunidad de visitar todas las naciones de este continente americano. Tenemos una tremenda experiencia internacional, teniendo la oportunidad de conocer las iglesias más grandes del mundo, que son las iglesias de Corea, iglesia del Evangelio completo. En este momento 1 millón de almas reunidos en un solo lugar. Ver esa explosión del Evangelio en países como Corea del Sur es una cuestión realmente extraordinaria, muy inspirador, porque te dan ganas de hacer lo que otros han hecho, porque el mismo Señor, el mismo Dios que ha levantado iglesias gigantescas en otros países del mundo, es el mismo Señor que bendice a su iglesia aquí en Chile. Por lo tanto, hay que tener una visión amplia de crecimiento, de desarrollo. El tema de esta noche está relacionado con ese concepto de que Dios está buscando obreros y que los obreros no tienen que ir a buscarlos a otros lugares. Aquí están los obreros. Ustedes son la gente que Dios está usando y va a usar en el futuro para llevar adelante el desarrollo de la evangelización del mundo. Eso es lo que hemos hecho. Recientemente, este año, vinimos a finales de mayo de haber estado predicando durante 70 días en Nueva York. Hemos recorrido Estados Unidos muchas veces. Yo he estado 40 veces distintas predicando en Estados Unidos también. Tenemos un tremendo bagaje de conocimiento de esta vida espiritual que nos permite. Oye, ¿por qué te cambiaste para acá ahí? Demasiado calor. Entonces una Coca-Cola al hielo te viene bien. Ya te la traes, no hay problema. No, muchachos, quédense tranquilos. Estuvimos predicando durante 70 días en Nueva York, estuvimos en New Jersey, Connecticut, al norte, en ciudades icónicas como Nueva Orleans y en Houston, toda esa zona de Texas. Hemos recorrido mucho Estados Unidos y hemos visto iglesias gigantescas allí también.
pero es una gran experiencia internacional. En el mes de noviembre, hace justo un año atrás, estuvimos predicando en Europa con Erika, anunciando el camino del Señor y sobre todo la inminencia del retorno de Cristo, de estas cosas tan extraordinarias que tiene la alta apocalíptica, advirtiéndole a las iglesias que estamos viviendo tiempos finales y realmente llevando el mensaje del fin de los tiempos a congregaciones realmente muy desarrolladas en el Evangelio de Europa. Ha sido una bendición y tuvimos la oportunidad de estar predicando en Turquía, justamente el año 2022, Turquía, Estambul. Turquía tiene una importancia tremenda en el Evangelio porque es el país donde están las 7 iglesias del Apocalipsis. Son las 7 iglesias del Asia Menor. Todas esas que conocemos ahí, Pérgamo, Tiatira, Sardi, Filadelfia, las iglesias extraordinarias de Éfeso o de la Odisea. Todo está ahí en Turquía. En ese lugar estuvimos predicando la palabra del Señor. Estambul, la vieja Constantinopla, capital del Imperio Romano, hace más de 2000 años atrás. Todo extraordinario, toda historia. Estuvimos predicando en Atenas, en Grecia, siguiendo los caminos apostólicos del apóstol Pablo, en el Areópago que aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Toda esa cuestión de historia te llena de emoción, de experiencia. Y naturalmente recorrimos Israel completo. Poco tiempo antes de que se armara la guerra terrible que hoy está sacudiendo a la Tierra Santa. Esta experiencia nos llena de regocijo. Lo cuento acá, no solamente para que la gente sepa que esta es la primera vez que estamos aquí. La gente se pregunta dónde aparecieron estos abuelos trayéndonos el mensaje. Bueno, es para que sepáis que el viejo que te está hablando y la esposa del veterano de guerra, la vieja, son gente de experiencia realmente trascendente. Y lo otro, inspirar a la gente joven para que se hagan misioneros de la palabra. Claro que sí, gente joven que están aquí, personas que podrían tener una visión, una óptica de servicio a Dios y recorrer el mundo plantando iglesias y predicando el Evangelio a la gente que motivarla. Por eso cuento esta historia. Yo comencé junto con Erika a ser misionero cuando teníamos 16 años de edad. Y mi primer viaje misionero fue de Santiago a Puerto Montt. Y estuvimos predicando en Puerto Montt, 16 años de edad, cabros chicos. Y en Osorno y en Valdivia. ¿Y por qué llegamos a esa ciudad? Y aquí hay un enlace interesantísimo con esta congregación de la Unión Evangélica. Nosotros tuvimos la oportunidad de conocer a los fundadores de este movimiento. Al inolvidable don Bernardo Riquelme. Lo conocimos, año 1960, imagínate el tiempo. Pero cómo pasa el tiempo, lo vimos en Santiago, él estuvo predicando en las iglesias donde nosotros hacíamos nuestra militancia, que es la iglesia de los hermanos. Ahí vimos a don Bernardo Riquelme, y no solamente a él, sino a don Filiberto Fuente, que después abrieron el movimiento y hoy se llama la Unión Evangélica, y por otra parte la Unión Cristiana, que tiene un tremendo desarrollo internacional también. Así que, amigos míos, conocimos a los fundadores de este movimiento y los mirábamos, lógico, como gigantes del Evangelio, porque nosotros éramos todos críos, gente muy adolescente, pero esa gente nos inspiró a hacer lo que somos, a ir por el mundo, a predicar el Evangelio, a plantar iglesias. Así que por eso me alegré mucho, Pastor Santana, de estar con usted y de tener la alegría también de estar con el Pastor Evaristo el viernes allá en Puerto Aysén. Así que, amigos, esa es parte de nuestra historia, de lo que hacemos, y queremos pedirle a Dios con todo el corazón que nos conceda la alegría de seguir siendo amigos. Hay algunas personas que por el teléfono, algunos pastores, nos animan a que organicemos otro viaje a la zona de Coyhaique, Puerto Aysén, en breves meses más para adelante, para ver si logramos establecer un contacto más permanente con las congregaciones de este lugar. Nos encantaría volver a verles y naturalmente extender nuestro ministerio un poco más allá a otros lugares como Puerto Natales y Punta Arenas, indudablemente. Hemos estado allá, pero hacía mucho tiempo que no veníamos por aquí. Le hemos dedicado mucho tiempo a andar por otros lados. Este año
2024. Estuvimos predicando, bueno, en Estados Unidos, estuvimos en Uruguay, estuvimos en Perú predicando la palabra del Señor. Recorrimos todo el norte, desde la zona de Arica, Iquique, Calama, estuvimos en La Serena y estamos ahora programados para estar en Copiapó durante este mes de diciembre. Somos trotamundos del Evangelio. La mayoría de la gente de nuestra edad, que es la cuarta edad, cuando uno pasa de los 75 para arriba, es cuarta edad. La mayoría de la gente de edad que conocemos son personas que están en las veredas allá en Santiago, viendo el sol de la tarde, contando los perros y los gatos que pasan por la calle. En el fondo los viejos esperan la carroza, no otra cosa, ¿no? Y nosotros estamos esperando el próximo vuelo para irnos a otro lugar del mundo. Bendito Dios. Porque cuando tú sirves al Señor, se producen 3 milagros extraordinarios en la vida de cualquiera de ustedes. Primera cosa, cuando sirves a Dios abnegadamente, con el yugo de Cristo sobre tu corazón, obtienes 3 cosas. En primer lugar, la vida se te alarga. Como le dijo el Señor a Pedro, vas a recibir 100 veces lo que invertiste en mi reino. Trabaja un día para Dios, Dios te alarga 100 días más de tu vida. Esa cuestión es real, ¿no? Lo otro que consigues es que la salud física está garantizada. La palabra de Dios dice algo extraordinario, como todas sus palabras. Jehová alejará de ti toda enfermedad. Esa es la palabra del Éxodo y del Deuteronomio. Tremendo, ¿no? La condición es que tenés que andar derechito con el jefe. No podía andar un día en el mundo y otro día en la iglesia, una pata adentro y la otra afuera. O servir a Dios día por medio, un día a Dios como hoy domingo y el lunes al diablo. No puede ser. Tenés que andar así, 10 puntos con Dios. A esa gente es la que Dios bendice plenamente. Y el tercer evento que se produce en tu vida es que la croqueta, la memoria, la inteligencia se aumenta. Por eso la Biblia dice, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, que se le dará abundantemente. A vos no te va a agarrar el Alzheimer, ni vaya a perder la memoria, ni vaya a andar hablando leceras por la vida cuando seas bien. Si sirves a Dios, Dios te va a bendecir de una manera sorprendente y bendita. Por eso estamos aquí, hermanos, para animarles a comprometerse severamente con el Eterno, a asumir la responsabilidad del discípulo, que no es simplemente una persona que ocasionalmente sirve a Dios, sino que su vida, su norte, su meta es parecerse al Hijo de Dios como el Señor quiere, para llegar a ser como Él fue, subir por donde Él subió y llegar hasta donde el mismo Cristo llegó. Así que, amigos míos, estamos complacidos tremendamente de estar con ustedes en este día inolvidable para nosotros. Que Dios nos bendiga. La mayoría de los temas que enfocamos siempre están dentro del campo apocalíptico. Lo nuestro, la especialidad, es la apocalíptica, el fin de los tiempos, lo que tiene que ver con la venida de Cristo y todos esos grandes eventos de la historia de la salvación. Sin embargo, hoy es un tema más pastoral, de liderazgo, de compromiso con Dios. Sin embargo, a pesar de que el tema va por otro rumbo, quisiera comentarles muy brevemente que estamos viviendo en tiempos finales decisivos. Yo creo que todo el mundo ha visto las noticias que circulan en el campo de batalla que hay en la Franja de Gaza con Israel, los problemas tremendos que hay en el Líbano con Israel, los problemas que tiene Israel con Irán, que es una tremenda amenaza nuclear en el Medio Oriente, el problema que tienen otros frentes como el frente del Yemen, que está al sur de Israel, pero que son enemigos del pueblo de Dios, una cuestión impresionante y terrible. Hay guerras espantosas en otros lugares del mundo, como la guerra de Rusia y Ucrania, que es la guerra de Gog y Magog, capítulo 38, 39 de Ezequiel. Deberían leer la Biblia, amigos, sobre todo porque son temas proféticos del momento, de ahora, de este momento. Países en África como Sudán del Sur, Sudán del Norte,
están continuamente en una situación de guerra impresionante y espantosa. Sudán es un país dividido en el norte y el sur, tiene un norte musulmán, hay un sur que tiene bastante presencia evangélica, pero una cantidad enorme de gente muerta. Desde que enfrentaron una guerra civil, hay unos 60.000 personas muertas en esta guerra terrible, fratricida, que hay en Sudán del Norte y Sudán del Sur. Una cuestión impresionante. Nosotros vivimos aquí en Chile como si viviéramos en el jardín del Edén, y sobre todo gente como ustedes que viven en el paraíso terrenal aquí en Coyhaique. Así que lo que menos piensan es en la guerra. En la franja de Gaza van como 45.000 personas muertas en una guerra que lleva un año. Ha muerto una cantidad enorme de gente, cercana a las 4.000 en el Líbano. Una guerra que comenzó hace 2 meses. Es una cuestión impresionante, espantosa. El año pasado en el mundo murieron 30 millones de personas de hambre, literalmente en el mundo. Aquí no he tenido la oportunidad de verlo porque llegamos más o menos temprano y después entramos aquí al galope. Pero en estos países nuestros hay mucha gente que lo que lucha no es para no morirse de hambre, sino para ver cómo diablos bajan de peso. Un contrasentido, ¿sabes? Nada, aquí la gente está preocupada, hoy tengo unos kilos de más y quisiera, y otros que tienen plata se hacen una liposucción, y otros se corchetean la panza, bueno, y 30 millones de personas murieron el año pasado, y ahora también este año, 30 millones cada año de hambre en el mundo. Es una cuestión impresionante, nadie habla de ese tipo de cosas. Cuando vino el COVID-19, mató como a 5 millones de personas en el mundo durante 4 años. Pero durante ese mismo tiempo murieron 120 millones de personas de hambre en el planeta. Y de ese tipo de plagas nadie habla, porque los pobres y los muertos de hambre no le interesan a nadie. Vivimos en los últimos tiempos, muchachos, en los tiempos más difíciles de la historia. Estamos a punto de entrar a una guerra nuclear, porque esa es la amenaza del momento. Nosotros, cuando estuvimos en España predicando en noviembre del año pasado, hace un año, escuchamos en una entrevista allá en Europa a Boris Pistorius. Boris Pistorius es el ministro de Defensa de Alemania, es el tipo que maneja el ejército más poderoso de la OTAN, de Europa. Y él dijo en esa ocasión, de aquí a 3 años o 5 años como máximo, se va a desatar una guerra en Europa, y la guerra va a ser de Rusia contra Europa, contra el continente, el viejo continente. Esa cuestión, él pensaba que en 3 años más. Pasó un año y ahora estamos con Rusia y Europa enfrentados a una guerra que amenaza con destruir de nuevo el mundo. Por eso es bueno orar, pedirle a Dios que en su misericordia nos proteja y nos guarde. Porque cuando vienen guerras de ese nivel, todas las cosas se afectan. Todos los países de la tierra se afectan. Ustedes lo habrán notado. El nivel de precio de los productos que se importan es impresionante, entre ellos los combustibles que afectan la vida económica de todos los pueblos del mundo. Por eso debemos orar y predicar el Evangelio y pedirle a Dios que ponga una cápsula de protección sobre este país Chile. Que Dios bendiga a esta nación, que nos libre de las guerras. Generalmente despotricamos a veces por un país como el nuestro, lo encontramos malo, qué sé yo, de delincuentes, de un montón de cuestiones que no nos gustan. Pero dentro de todo este país es salvable, amigos. Si ustedes predican el Evangelio, si yo predico la palabra de Dios, llevamos presencia de Dios a las naciones y a los pueblos. Dios evitará la catástrofe. Y es como dice el texto, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no te tocará. De tal manera que podemos evitar que este país caiga en las garras del diablo y de las fuerzas oscuras que dominan el mundo. Por la oración de ustedes, por el trabajo evangelizador, por plantar iglesia y por hacer que el nombre de Cristo sea conocido y sea creído en el mundo. Amén. Así que, amigos míos, está el tema apocalíptico. Hemos preparado una serie de
de reportaje de revistas muy especializadas y de escritores que son generalmente periodistas de investigación y científicos que han escrito sobre temas tremendamente trascendentes para esta cuestión apocalíptica del fin de los tiempos. Así que les voy a presentar solamente 3 de ellos, aunque hay como 40 distintos, como este, por ejemplo, que es Armagedón. Este es un artículo en una revista sobre este concepto. Armagedón es la última batalla de la historia humana. Aparece en el capítulo 16 de Apocalipsis. Tremendos temas. La crisis actual y el fin de los tiempos. Te habla de la realidad que hoy estamos viviendo. Y finalmente Gog y Magog. Esta es la guerra que les dije, capítulo 38-39 de Ezequiel. Aquí aparece el relato, la forma como se están llevando a cabo estas guerras terribles de Rusia y Ucrania. Ucrania es un país que en su momento se llamó Magog. Curiosamente, por eso que la profecía es exacta. La Biblia dice que al final de los tiempos se va a formar una coalición de naciones, una coalición internacional guerrera que está justo al norte de Jerusalén y que se origina en una ciudad que antiguamente se llama Mesec, que es la misma ciudad de Moscú en el tiempo actual. Esa ciudad, Rusia, va a liderar un ejército internacional en el que se van a aliar las naciones persas, que son Irán e Irak, y todo el movimiento musulmán que hay en esa zona del mundo, que son los movimientos que tienen que ver con el Islam. Y hay países que se nombran justamente en la profecía, como es el caso de los países que están en la zona norte de África, que están ahí en el límite con el mar Mediterráneo. Está Etiopía, Libia, mencionado Egipto, que son naciones que se van a confabular para entrar en guerra contra el pueblo de Israel. Ayúdanos, Señor. Cuando estuvimos en Israel, en Jerusalén, predicando, me recuerdo en una de las entrevistas de televisión, aparece uno de los militares más destacados de Israel, diciendo que el problema que tienen con los palestinos en Gaza no es el problema final de Israel. Y tampoco el mundo musulmán le tienen miedo y saben que ese no es el problema final de Israel. El militar dijo, así textualmente, nuestro problema en el futuro es Rusia. En ese momento, hace 2 años atrás, la guerra de Gaza no estaba. Pero los tipos la tienen clara. ¿Saben por qué la tienen clara? Porque los tipos leen la Biblia. Los judíos en general son muy lectores de la Torá y de los profetas y de los salmos, que son los 3 componentes del Antiguo Testamento. Esa gente la tiene clara. El problema de Israel en el futuro es Rusia. Y en algún momento Rusia va a invadir a Israel. Esa cuestión es la noticia de mañana. Así que, muchachos, atentos a los corazones, la oración, la búsqueda de Dios. Estamos llegando al tiempo más difícil de la historia. Amigos míos, todo este tipo de publicaciones tienen el deseo de hacerles cercana a ustedes la explicación del Apocalipsis, de las cosas que están pasando en el mundo. Y si usted tiene oportunidad de comprarlas, ayúdenos. Erika y yo, mi esposa, somos predicadores que dependemos de Dios. No hay ninguna institución que ponga plata, ni ninguna iglesia que ponga las monedas acá. A mí me llaman pastor porque hemos sido pastores y el título lo ganamos con sangre, sudor y lágrimas. Pero llegué a ser pastor de la manera más rápida que uno puede ser pastor. Me casé con la hija del pastor. Así que si alguno de ustedes está soltero y quiere ser pastor rápido, tenéis que casarte con la hija del pastor. Y después de eso subí como cohete coreano al pastor. Erika me regaló esta bendición tremenda, primero Dios, pero ella fue la gestora de nuestro pastorado. Hemos sido toda la vida pastores y ahora de alguna manera me siento pastor de pastores. Tengo una cantidad enorme de amigos que me ven como un referente, porque estamos veteranos, porque tenemos experiencia, porque hemos caminado por el mundo, hemos visto iglesias gigantescas, hemos asistido a congresos mundiales de evangelismo y misión. Tenemos experiencia en el alma, tenemos mundo, aunque no somos mundanos. Hay gente que nos ve como referentes en el evangelio, pastores que tienen iglesia y que por lo tanto nos ven también como sus asesores. De alguna manera somos inspiración para muchos ministerios pastorales. Así es que ahí está nuestra experiencia. Lo último, decirles que en YouTube
están todas nuestras prédicas en YouTube. Ustedes ponen YouTube, Pastor Ernesto Silva, y te aparece una catarata de prédicas, todas, incluidas las más actuales, como las que están por editar los muchachos acá. Esto es en la ciudad de Coyhaique, ¿eh? Del 1 de diciembre del año 2024, muchachos. Así es que, para que sepan que los temas son más frescos que el pan de la tarde que salió hace una hora. Así es que, amigos míos, vean, visiten esos lugares, disfruten de la palabra del Señor, y gracias por su cariño y afecto. Quiero decirles solamente que cuando ustedes pueden adquirir este tipo de productos, nos dan la posibilidad de seguir predicando el Evangelio. Así que compren. 3 de estas revistas, tal como las he mostrado acá, solamente por 5.000 pesos. Que es muy difícil producirlo, están a todo color, hechos en buen papel, en buen formato. Es muy difícil llegar a esos costos. Pero los producimos pensando en gente como ustedes que pueden ser beneficiados con la lectura de estos textos que son tremendamente importantes. Aparte, cuando llegamos vimos unos autos de alta gama que hay allá afuera, así que no creo que por 5 lucas se vayan a volver pobres. Inviertan en ministerios como los nuestros, chiquillos, viejos que hemos estado toda la vida al servicio de Dios. Vale la pena poner monedas en locos como nosotros. Inviertan en gente que han demostrado fidelidad, permanencia, cariño y calidad también. Estamos clasificados dentro de los mejores predicadores de este país. Por eso es que la gente nos invita a otras partes del mundo. Porque para vos que te paguen el pasaje y te lleven a recorrer otros lugares de este planeta, es porque el viejo tiene que valer la pena. Eso es lo que me dijeron mis amigos de Estados Unidos. Lo llevamos porque usted vale la pena y porque se lo merece. Esta cuestión la cuento justamente pensando en la gente joven. Vos tenés que llegar a merecer que la gente te invite a algún país algún día. Y esa cuestión solo se logra cuando hay calidad en el ministerio. No te van a invitar ni por lástima, ni por compasión, ni porque tenés los ojos verdes. A vos te van a invitar cuando seas bueno haciendo lo que haces. Los músicos van a tener un tremendo panorama a nivel planetario, pero tienen que ser buenos los tipos. Igual los predicadores y los enseñadores de la palabra tienen que tener intrínsecamente calidad en lo que hacen en sus ministerios. Amigos míos, muchísimas gracias. Después de toda esta presentación que antecede a la prédica, vamos ahora al texto bíblico y arrancamos con la conferencia de esta tarde. Muy agradecido primero a Dios por estar en esta bendita ciudad de Coyhaique, en el extremo sur de nuestro mundo, Patagonia, Chile. Que Dios nos bendiga mucho. Amén. Mateo capítulo 9, ¿cómo no? Versículos 37 y 38. Si podemos ubicarlo, o en la pantalla, o que alguien nos lea el texto, y presentamos la palabra del Señor con mucho agrado. Capítulo 9 de Mateo, versículos 37 y 38. ¿Alguien puede leerlo? Amén. Cualquiera de ustedes, vamos a escuchar. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la miel es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la miel que envíe obreros a su miel. Amén. En la palabra del Señor. Muchas gracias. Amén. Siéntense, por favor. Amigos míos, esta es la palabra de Dios. Sí, mi Dios. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Sé que todo el mundo entiende lo que es la mies. La traducción actual, la versión popular, dice: rueguen al dueño de la cosecha que envíe trabajadores a recogerla. La mies es la cosecha. No es la siembra, es la cosecha. Porque la cosecha la produjo Cristo con su muerte redentora en la cumbre del Calvario. Salvó al mundo y redimió los universos. Lo que hay que hacer hoy es ir y recoger esa cosecha gigantesca que es producto del sacrificio, de la cruz y de la muerte de Jesús nuestro Señor. Somos trabajadores y por lo tanto somos discípulos. Amén. Amigos míos, la cuestión en la que quiero hacer énfasis está justamente en el concepto obreros, que aparece al final de este texto, aunque aparece 2 veces mencionada. A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Primer versículo, segundo versículo: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El concepto aparece 2 veces en este final
del párrafo que es la mies es mucha. Obreros. Los obreros son los profesionales, los tipos que realmente saben hacer bien las cosas. Uno de los grandes problemas que enfrentan las iglesias hoy en el crecimiento, en el desarrollo, es que en lugar de tener obreros, las iglesias tienen muchos voluntarios. Los voluntarios tienen puro deseo de hacer algo, pero sinceramente, en honor a la verdad, no hacen ninguna cosa buena. Los locos dicen, pastor, ocúpeme en lo que quiera. Y le decís, ¿qué sabía hacer? Nada. Es inútil el loco. Y quiere que lo ocupen en algo. Y probablemente si vos seguís con ese tipo de ideas, en cualquier iglesia los resultados van a ser desastrosos. Porque son voluntarios. Toda la gente tiene buena voluntad. Pero aquí se requiere eficiencia y calidad, muchachos. No solamente buena voluntad. Por eso el concepto obrero es lo que plantea el apóstol Pablo en una de sus crónicas. Procura presentarte delante de Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que traza bien la palabra de verdad. Es decir, el tipo tiene que ser experto en lo que hace. Ustedes mismos que están aquí deben tener su departamento de iglesia. La gente que está a cargo de manejar gente tienen que ser buenos haciendo lo que hacen. Desde el pastor, que es la cabeza principal de un movimiento de iglesia como los nuestros. Esto tiene que tener calidad. Y el jefe de los pastores debe tener más calidad que los pastores que mandan. Esa cuestión es real. Nosotros en nuestro ministerio de la palabra le hablamos a cientos de pastores cada año. Y tratamos de impulsarlos, de motivarlos. Porque cuando tú mejoras la calidad de los pastores, mejoras toda la calidad de las iglesias. Porque las iglesias, sinceramente, dependen de lo que los pastores son. Si vos tenés buenos pastores, vas a tener una buena iglesia. Si el pastor no tiene nivel de excelencia, la iglesia también va a ser mediocre. Esa cuestión es así. Por eso el pastor es como un entrenador, es un coach. El tipo que motiva, el hombre que inspira, el que instruye, el que realmente le da perfiles de crecimiento a las congregaciones. Las iglesias necesitan ser entrenadas. Una persona, como puede ser el caso de algunos de ustedes, que vienen una sola vez a la semana al culto. Si tú tenías ese ritmo de asistencia a un culto como este, una vez por semana, significa que en el año ocupaste aproximadamente 50 horas, porque la hora que se cuenta es la hora de la palabra, cuando el pastor instruye al rebaño con la palabra de Dios. La alabanza, el devocional es una cuestión externa a este concepto. Si tú vienes una vez por semana a un culto como este, en el año vas a acumular 50 horas. Y cuando tengáis 50 años, vas a acumular una cantidad que, sumando las horas de reunión, te va a dar 7 meses de tu vida en 50 años. 7 meses de tu vida. ¿Has escuchado la palabra de Dios? ¿Vos creéis que en 7 meses estáis listos para ser discípulos? Como dicen acá en Chile los muchachos, ¿a dónde la vi? Esa cuestión no existe, nene. Como esos locos que por ahí se atrasan en los estudios y hacen 3 años en uno. Vos no podés tomarte ese tipo de estudios en la presencia de Dios para ser discípulo, para ser obrero. Hay que darle mucho tiempo. Gente que se dedican a los cálculos matemáticos dicen que los 3 años y medio que Jesús pasó con sus discípulos, matiné, vermú y noche, porque vivió con ellos esos 3 años, permanentemente, 24/7 en la vida de todos sus apóstoles y discípulos. Suma, si nosotros hiciéramos lo mismo viniendo una vez por semana y proyectáramos el tiempo que los discípulos y Jesús tuvieron juntos, suman 350 años. 350 años de la vida de ustedes, de mi vida, para equilibrar la misma cantidad de tiempo que Jesús de Nazaret tuvo con sus discípulos 3 años y medio. Esa cuestión, estamos años luz de ser como los discípulos. Por eso la gente tiene que dedicarle tiempo a Dios. Y la gente, para llegar a acceder a este nombramiento de obrero, que es el discípulo elevado, crecido, desarrollado, tiene que dedicarle mucho tiempo a la palabra, a Dios, a la oración, a la lectura de la palabra.
Si tú hicieras un test así simple, que pediría a cualquiera de ustedes, recítenme 10 textos pegados, así como si fueran chorizos, uno detrás de otro. Recítenme 10 textos pegados ahora mismo, uno detrás de otro. Te digo que la mayoría de la gente de nuestra iglesia no son capaces de recordar 10 textos de la Biblia. Así pegados, uno detrás de otro. Y yo no voy a hacer la prueba con nadie aquí. Pero te digo que eso te demuestra que la gente en general le dedica muy poco tiempo a Dios. Son los mismos muchachos que cuando están en urgencia quieren que Dios los atienda, pero rápido, preferentemente. Y cuando Dios los necesita, ni con los ángeles los encuentra. Entonces no puede ser así. Cuando tú sirves a Dios tienes que preguntarte una cuestión que es la pregunta del millón. ¿Qué gana Dios conmigo? Esa cuestión tienes que preguntártela seriamente. ¿Qué gana Dios conmigo? ¿O qué ha ganado Dios conmigo? Pregúntatelo. Y tú vas a encontrar una respuesta certera. Porque la vida, muchachos, es un negocio. Toda la vida, todo el universo está hecho de negocio. Por eso Jesús lo dijo, tenía 12 años de edad. Cuando Jesús, nuestro Señor, el Mesías, nuestro Cristo, lo dijo. En los negocios de mi Padre me conviene estar. Porque la vida es negocio. Por eso Dios planta y Dios espera frutos, resultados, crecimiento. Por eso la cosecha es el final de un negocio. Y para eso Jesús trabajó, se esforzó, dio su vida y ahora viene la cosecha. Y nos invita a nosotros a ser colaboradores de su reino. Recogiendo lo que Él sembró, lo que Dios plantó, lo que Dios cultivó y lo que Dios ahora produce como cosecha. De tal manera que la vida es un negocio. La pregunta fundamental es esa. ¿Qué tipo de negocio represento para Dios? Por eso, cuando Dios ajusta cuenta y aprieta fuerte el jefe, aparece esa palabra terrible. Todo árbol que no da fruto será cortado y echado en el fuego. Sin lástima, sin misericordia, sin ninguna apelación. Dios no tiene regalones ni niños mimados acá. Dios no tiene ositos de peluche. Cuando Dios aplica su palabra, la aplica a quien sea y de quien se trata. Por eso a Dios hay que temerlo y a Dios hay que amarlo. Lo amamos porque Él es Padre, pero lo tememos porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Venimos a su mesa con la certeza del Hijo que sabe que puede acercarse a la mesa de su Padre y no será rechazado porque es su Padre. Y en la casa de mi Padre hay abundancia de pan, dice el Hijo pródigo. Pero también tenemos que saber que estamos en presencia del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Que Dios debe ser amado, pero también debe ser terriblemente temido. Por eso no hay que andarse con juegos con Dios, chiquillos. Si queremos tener una larga vida, esperar que nos vaya bien, a Dios hay que tomárselo en serio. Esta cuestión no es chacota, la gente debe entender eso. Que esta cosa de servir a Dios es un negocio para Dios. Ahora vos te podés imaginar lo que le hemos costado a Dios cada uno de nosotros. Le costamos la vida de su Hijo, la sangre del Hijo de Dios. Le costamos sacrificios inmensos, inmensurables que no podemos cuantificar. Señor. Y la pregunta es, ¿qué provecho saca Dios de toda esta inversión que hizo? Es la cuestión que yo me pregunto todos los días de mi vida, Señor. ¿Hiciste un buen negocio al llamarme a tu camino? Que es la pregunta que le planteo siempre a la gente. Dios tiene que sacar resultados positivos de habernos salvado. No estamos aquí para 4 cantos y una Biblia y después irnos a la casa. No, estamos aquí para dar el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es la ambrosía, es el manjar de los dioses que Dios más desea. El fruto del Espíritu es uno solo, que tiene 9 características, entre ellas gozo, paz, la alegría de vivir, el amor, que es la primera esencia del fruto del Espíritu, fe, mansedumbre, templanza, benignidad, bondad, fe. Todas las virtudes son 9. Eso es lo que Dios busca en la gente. Y es el fruto de lo que se alimenta Dios y los ángeles. El diablo también tiene su rebaño, que se llaman las cabras, en el lenguaje críptico que tiene el Evangelio. Las cabras son el rebaño del diablo, son los hijos de la serpiente, son los que le sirven a la maldad.
mala, se llaman los malos también en el lenguaje bíblico. El diablo también los cultiva y los ordeña. Y disfruta de lo que las cabras, que el rebaño diabólico le da a su jefe, que es el diablo y sus demonios. ¿De qué vive el diablo? Me pregunta mucha gente. Y yo, aunque no tengo todas las respuestas, sé unas cuantas. Sé que el diablo vive esencialmente de tres cosas que solamente los humanos producen. En primer lugar, el odio. Vive del odio de la gente. No del odio de él, que produce para otros, sino que del odio que la gente produce. El otro elemento del que se nutre el diablo es el miedo. Vive de eso. Porque cuando la gente tiene miedo, segrega, secreta, expulsa cierto tipo de energías espirituales que a la gente la aterran y la llena de pánico. Y el diablo vive de esa esencia. Le encanta producir miedo. El mundo está lleno de miedo, está lleno de odio. Y el tercer elemento del que el diablo y sus demonios viven es el dolor. Al diablo le encanta producir dolor en la gente. Por eso las fuerzas oscuras están en los hospitales, en los manicomios, en las cárceles, están en las guerras, están en los lugares donde se pelean. Las fuerzas diabólicas están deshaciendo la familia, los matrimonios. Le encanta eso al diablo. Produce tristeza, penas, agonía. A la gente la lleva al suicidio. A la gente la lleva a lugares de oscuridad impresionantes y terribles. El tipo vive de eso. Del odio, vive del dolor y vive del miedo de la gente. Por eso cuando tú eres parte de la iglesia nunca tenés que producir ninguna de esas tres cosas. Hay otros manjares que al diablo le gustan, pero esos son los tres principales. Nunca tenés que producir comida para el diablo. Nunca. Nunca hay que tener odio en el alma. Nunca hay que tener miedo. Y el cristiano, absolutamente cristiano, no tiene que tener ningún tipo de sufrimiento. A menos que el sufrimiento te lo aplique Dios. Porque hay dos matices en el sufrimiento humano. Cuando lo aplica la fuerza oscura, solamente produce dolor sin ningún otro resultado más que llevarte a niveles terribles de desesperación y angustia. El dolor que aplica la fuerza oscura no te produce ninguna transformación en el alma. Sin embargo, cuando Dios usa el dolor, lo usa siempre como un instrumento de amonestación, lo usa como un instrumento pedagógico para enseñarte el camino que debes tomar. Y cuando la gente inteligente, Dios mismo le da un solo chicotazo y el tipo echa a la vereda del rey. Rápido. Pero si el medio pavo o medio gil, si al tipo Dios lo va a reventar a palos. Si es su hijo, lo va a meter, lo va a someter a una paliza terrible para salvarlo, porque ese loco es la única manera que entiende a los palos. Pero si tú eres un tipo inteligente, medianamente inteligente, y en algún momento necesitas que Dios te corrija, la disciplina va a ser breve y no vas a tener que sufrir mucho. Pero si te ponís duro con Dios, ya sabés la que te va a pasar. Si Dios te quiere salvar, al final te va a salvar, pero a través de mucho sufrimiento. Por eso hay mucha gente en la iglesia que sufre cuestiones terribles. Les cae una detrás de otra, como si estuvieran en Egipto recibiendo las 10 plagas. Y como si fuera poco, les caen las copas de la ira del Apocalipsis también. Como no podéis vivir ese tipo de vida. Nosotros, como ya te dije, predicamos en 200 iglesias distintas cada año. Y vemos una cantidad enorme de gente enferma en las iglesias, gente evangélica, gente como ustedes, como nosotros, enfermos. La pregunta es siempre, ¿por qué el pueblo de Dios tiene que enfermarse? Porque la palabra de Dios es clara. Jehová alejará de ti toda enfermedad. Virus, bacterias, enfermedades, gérmenes, patógenos, lo que sea. Dios dice, ninguna plaga tocará tu morada. Y entonces la pregunta es, ¿por qué la gente que debieran vivir libres de plagas, de enfermedades, sufren tanto? Algunas terminan moribundos, muertos en hospitales, gente de iglesia.
Pero no podéis tener ese tipo de vida. Aparte la palabra tremenda del Antiguo Testamento que después se repite en el Nuevo, cuando dice Él sufrió nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Y el castigo que Él recibió, por ese castigo nosotros alcanzamos la paz. Y remata con esta frase impresionante: y por su llaga fuimos nosotros curados. Es una palabra. Nosotros hemos sido evangélicos toda la vida. Y nuestros primitivos pastores vinieron del avivamiento pentecostal del año 1909. Don Vicente Mendoza. Él fue asistente, pastor ayudante, copastor de Willy Huber, el fundador del movimiento pentecostal chileno. Y también el inolvidable Manuel Umaña, del que vienen todas las iglesias metodistas pentecostales. Ellos fueron los tres ejes del avivamiento aquí en Chile. Y uno de ellos, Vicente Mendoza, que es el fundador de la Iglesia de los Hermanos, de la cual nosotros provenimos. Esos tres valientes siervos de Dios partían de una tesis: de que la gente se enfermaba porque en algún momento de su vida habían metido las patas, habían hecho algo, cometieron pecado. Los locos, creyéndose más vivos que Dios, pensaron que Dios miraba para otro lado y los agarró la máquina y los causó la enfermedad. Esos tipos partían de la tesis de que todas las enfermedades que la gente tiene se debe a algún origen donde alguien abrió una puerta para que entrara la enfermedad a su cuerpo. Y dicen los tipos que la gente se enferma siempre en el espíritu, después se enferma en el alma y después revienta en el cuerpo, en el soma, que es la carne. Que es cuando la gente va al médico, al hospital a hacerse examen. Pero el loco que cae en ese tipo de situación ya se enfermó en el espíritu y después se enfermó en el alma. Y ahora recién en la carne detecta que está enfermo, pero comenzó a enfermarse hace mucho tiempo. Esa cuestión era la tesis de los viejos que fundaron el movimiento pentecostal en Chile. Ahora, en nuestras iglesias, cuando la gente se enferma, lo que menos se les ocurre es revisar el prontuario que tienen o el currículum. Va a ver a dónde metieron las patas y a dónde hicieron tonteras. Nadie. ¿Qué es lo que hacen? Se van a la clínica, al hospital, al examen, al chequeo médico, a la resonancia magnética, a hacerse un escáner, alguna cuestión. Por eso esos viejos de hace 120 años atrás, chiquillos, eran de otro mundo. Así vivieron. Y los pastores nuestros, Julio, Raimundo y Narciso Benavides, que fueron discípulos de Vicente Mendoza, el fundador del pentecostalismo chileno, partían de la misma tesis. Esos viejos vivieron todos más de 90 años y algunos de los tres casi 100 años. Porque la palabra de Dios es real si Dios no falla. Lo que falla es la gente. Por eso esta noche puede ser noche de sanidad. Te lo digo en serio, porque cuando el predicador pronuncia la palabra se abren fuentes de bendición, de esperanza. Es como cuando el ángel venía y agitaba las aguas del estanque de Betesda, el estanque de Siloé. Y se produce el milagro. El que toca el agua es sano. Pero si usted tenga fe, tenga confianza, revise su vida, pídale perdón a Dios y va a ser restaurado. Esa es la gracia. Esas cuestiones te las da el alto discipulado. La gente que camina con Dios. Oh, Dios es bueno, misericordioso. Por eso cuando tú trabajas para Dios y estás siempre atento a que Dios te mande y tú obedeces, ese Dios te va a mantener bendecido, hermano. Claro que sí. Si este mundo es una batalla. La vida son dos cosas. Es una escuela para aprender y es un campo de batalla donde pelear fieramente. Por eso la Biblia habla de la armadura de Dios. Y entre eso destacan dos cuestiones que son tremendamente importantes en el campo de batalla. En primer lugar, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y en segundo término, el escudo de la fe, para que apaguéis los dardos de fuego del maligno, dice el apóstol Pablo en su carta apostólica. Sea vos tenéis la espada para combatir y tenéis esta cuestión que es el escudo,
para detener el avance de la fuerza. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Esa cuestión, por eso lo primero que uno debe hacer para manejar la espada es aprenderse la espada. Tenés que aprenderte la Biblia, la palabra de Dios. Cuando viene el diablo y ataca a la gente, ¿con qué lo vaya a echar para afuera? No podía echarlo para afuera tocando el pandero o la bandurria. El diablo no hace caso a esas cuestiones. Lo único que lo echa afuera es la palabra del Eterno. Por eso cuando fue sometido Jesús a la tentación de la oscuridad en el monte de la tentación en Israel, cuando viene la fuerza oscura y dice, sabiendo que Cristo tiene hambre, Jesús tiene hambre, le dice, manda, si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué es lo que le dice Jesús? Usa la palabra, la de la Torá, que es la ley de Dios. La primera cosa que le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tres tentaciones. La tentación naturalmente del pináculo, cuando se sube o trata de subirlo a la punta del templo, que era el edificio más alto de Jerusalén. O la tercera tentación, la de rodillas me adoras, todo el mundo será tuyo. Y Jesús lo manda a alejarse pronunciando la palabra del Eterno. Porque la palabra de Dios es lo único que aleja la fuerza oscura. Si vos tenías una lucha contra el diablo, no podía hacer otra cosa más que mencionar la palabra. Que la palabra es lo único que lo aleja. Así es esta cosa. Ahora, para recitar la palabra tenés que aprendértela. Por eso hay que estudiar la Biblia, chiquillos, leer la Biblia. La gente sabe más de las comedias turcas y del partido de fútbol, del Colo-Colo, con no sé qué loco en los cocheros, que lo que Dios te dice. ¿Cómo es posible? Ustedes son evangélicos, son gente de Dios, son gente del libro. En sus teléfonos celulares tienen como 20 Biblias distintas. Léanla, recítenla, apréndanse los textos de memoria. Y cuando la fuerza oscura venga a atacarlo, ustedes pronuncian la palabra de Dios y el diablo se cambia de calle, porque la palabra no la puede soportar. Por eso la palabra de Dios es la espada con la que se alejan las fuerzas de la oscuridad. Esos son los obreros. El que aprendió, el que está en el campo de esta cosa el neófito, este campo de el voluntario, siempre pide que oren por él. Siempre. Esa es una de las características. El día que tú llegues a tener la capacidad de no pedirle a nadie que ore por ti, es porque habrás llegado a uno de los altos niveles del discipulado. Porque el discípulo sabe, en primer lugar, cuando el tipo llega a los altos niveles del discipulado, sabe que Dios sabe lo que necesita. Por lo tanto, no le pedís a nadie. Que es muy difícil llegar a ese nivel, no pedirle a nadie, nunca. Ahí morir pollo, como decimos, como dicen los delincuentes, morir en la rueda. Pase lo que pase, si te cortan el cogote, morir ahí pollo, sin decir ni pi. Porque eres discípulo, no estás ahí para quejarte. Así es, Señor. Todo. Si hay peleas con el diablo, eso es lo tuyo, si es una guerra. ¿Qué querés que te haga el enemigo? ¿Que te sirva una taza de café cuando hace frío? No, el tipo está para matarte, pero vos también estás para destruirlo a él. Esta es una guerra, es una batalla. Por eso existe la armadura de Dios. Y hay que tomarla y hay que calzársela. Estamos aquí para pelear dura y fríamente contra los enemigos de la cruz de Cristo. Y no tenés que quejarte que los locos te disparan con dardos de fuego encendido. Porque eso es lo que hacen. Pero vos no te imagináis los destrozos que así en el campo del enemigo y de la fuerza oscura, con tu oración, con tu perseverancia, con tu fe. Esa cuestión destruye los demonios, ¿no? Cuando tú cantas a Dios, cuando tú oras a Dios, estáis mandándole unos bombazos para el otro lado que ni te imagináis lo que produce. Y no sabemos los efectos que produce, solo que la Biblia nos dice que esa cuestión es desastrosa para la fuerza oscura. Por lo tanto, tú tenés que seguir en esta batalla, en esta lucha. No hay que pedirle nada a Dios. Eso solamente lo alcanzan los altos discípulos. Porque la Biblia lo dice. Ustedes no sean como los gentiles que piensan que por la vana repetición que hacen en sus oraciones, Dios los va a escuchar.
Ustedes tienen que aprender esto. No estén preocupados por qué han de comer, qué han de vestir, qué han de beber. No, déjense de esas tonteras. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas en la palabra del Eterno. Eso es ser discípulo de Cristo. Los aprendices escriben, claman, piden. Yo sé que la gente necesita oración. Y por eso oramos también por la gente. Pero algún día, cuando te crezcan las plumas y tengas alas para volar, vos vais a dejar de andar pidiendo que la gente ore por ti. Ahora, cuando yo era un adolescente, tenía 14 años de edad, ya tomaba clases con teólogos de primer nivel y después, todo el tiempo después fue un mundo de estar entre teólogos, gente que te enseña la palabra de Dios desde perspectiva muy profunda. Uno de ellos, uno de mis maestros, don Religio, que Erika y varios de nosotros conocemos, ya está en presencia de Dios, pero el viejo un teólogo de película, de primera. Me dijo un día Ernesto Silva, te quiero comentar algo sobre eso de pedirle a la gente que ore por ti. Me dijo la gente de iglesia, el 80% de la gente de iglesia no tiene ningún interés en el problema que vos tenés. Así que cuando les pedís que oren por ti, los locos te miran, hacen pucheritos, te ponen ojitos, caras, pero en el fondo no tienen ningún interés en el problema que vos tenés. Lo único que quieren es que la cortís luego, porque lo que estáis haciendo es llenarles de amargura el corazón, lo estás envenenando. Y aunque te miran con compasión, no tienen ni el más mínimo sentido de compasión la mayoría de ellos. Y lo único que quieren es que la cortís luego. Yo lo quedé mirando a mi viejo maestro. Tipo tenía, murió casi de 100 años mi maestro. Tipo se la sabía casi todo. Habrá pasado también las mismas experiencias que encontraba a mí. Y me dijo, no, la gente no tiene ningún interés en los problemas tuyos. 80%. Lo miré y le pregunté, ¿y el otro 20% cómo son? Me dijo, son peores que los otros. Yo me dejó el lado y le pregunté, ¿cómo son el 20%? Peores. Esos tipos, cuando le estás contando tus problemas, tus penas, tus angustias, ¿sabes? Te miran así, con ojos compasivos, te miran haciéndose los que empatizan contigo, los que te acompañan, incluso te pueden decir que van a orar por ti, por el problema que te está matando. Ay, hombre, pero ahí está. Pero adentro en el corazón están felices diciendo, qué bueno, Dios, que al final le aplicó justicia a este desgraciado, que se merece lo que está pasando. Así me dijo mi viejo maestro. Me miró y me dijo, ¿sabes? Vos estás comenzando la vida, pero tenés que aprendértela desde el comienzo de esta lección. No hay gente más ingrata en el mundo que la gente de iglesia. Si me la cantó firme, ¿no? Yo lo miré y dije, este viejo es un tipo que está resentido, amargado el viejo. Cuando han pasado los años me he dado cuenta que es real lo que el viejo decía. No hay gente más ingrata en el mundo que la gente de iglesia. Por eso la Biblia te dice, la palabra, el discípulo, el alto discípulo, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo en sus manos la cosecha. Se acabó. Por eso cuando tú te relacionas con Dios, te relacionas con el general, con el que manda todos los ejércitos de los universos. Y te dice, este no es el lugar para quejarse, soldado. Este es el lugar para batallar, y si hay que dar la vida, hay que darla por el Hijo de Dios. Por eso el discípulo es de otro mundo. El tipo no se queja, no despochica, no se lamenta. El tipo obedece. Y obedece hasta la muerte. Por eso el obrero del que se habla en este texto sagrado es un tipo de otro planeta. La mayoría de la gente de nuestra iglesia, la mayoría son voluntarios, principiantes, neófitos, que sinceramente
no tienen ningún deseo de adquirir compromisos profundos con Dios. La mayoría de la gente de iglesia vienen a ver qué pueden manotear de la divinidad para después de que Dios les concede las peticiones, se olvidan los tipos. Yo he visto gente, pero gente que yo he visto con estos los tipos a una hora después se morían. Conocí el caso de un tipo de iglesia que el médico convocó a toda la familia y le dijo: despídanse de este hombre porque el tipo se muere, se está desangrando. Le habían metido litros y litros de sangre y la sangre así como entraba, fluía porque tenía una hemorragia imparable en el hospital donde estaba. Convocó a la mujer, a los hijos, firmó documentos transfiriendo propiedades o haberes que tenía, incluido el auto en que viajaba, porque el tipo estaba haciendo literalmente el testamento. Estaba para morir ya. El médico dijo: una hora más, este loco se muere. Un amigo mío que tiene facultades espirituales muy especiales fue y oró por él en el hospital. Oró por él y él mismo me contaba: ¿y qué le pediste a Dios por el loco enfermo? Estaba muerto. Digo: no le pedí nada especial, le pedí a Dios que haga lo que Dios quiera con su miserable pellejo. Porque la verdad es que el loco es miserable. Y se fue. Pasó menos de una hora cuando la hemorragia se cortó, así, como quien cierra una llave. Y la gente todavía estaba en el hospital esperando que el viejo muera. Y el médico sale y dice: ¿sabe? No sé qué pasó. La hemorragia se ha cortado. Es un milagro. Y el tipo vivió. Incluso me ha ido a buscar a una terminal de buses para llevarme a la iglesia. Y le pregunté al pastor de la iglesia: oye, este que salió de la tumba, porque ni Lázaro estaba tan mal como era. ¿Cómo está ahora la relación con Dios y con la iglesia? Desde que Dios lo sanó, nunca más vino al culto. Yo siempre le digo a Dios: Señor, no gaste sus virtudes en darle sanidad y vida a esta sabandija que no tienen ni el más mínimo respeto por usted, ni ningún átomo de agradecimiento por su misericordia. Déjelos que se mueran de una vez. Porque no podéis ser tan ingratos. Se lo vi. Una hora más de vida. Alguien oró y un milagro. El tipo debía andar de panza adorando a Dios y de rodillas. Pero no, ahora no tiene tiempo para ir al culto. No tenía ni siquiera un día más de vida. Siempre digo a Dios: Señor, esa gente miserable, no por ningún motivo lo sane. Gaste su milagro en otros tipos agradecidos, pero a estos tipos no les dé ninguna cosa. Si ustedes están aquí para pedir un milagro a Dios, bueno, seáis como esa sabanda que yo conocí en otros lugares de este mundo. Agradécele a Dios. Incluso es más, tendrías que servir a Dios así como estás. En dolores, en enfermedades, en angustia, en miseria, en hambre, en necesidad. Tienes que ponerte en pie y marchar para servir a Dios. Y en el camino, Dios hará el milagro como lo hizo con los 10 leprosos. Ese es el tema. Por eso, hacer discípulos, conseguir obreros, motivar gente como ustedes para que se comprometa con Dios profundamente es una tarea colosal. No es fácil cambiarle el alma a la gente. Pero cuando tú sirves a Dios, Dios estará siempre contigo, guardándote, protegiéndote, dándote su compañía, su presencia y su palabra. Amigos míos, más de una hora hablando. ¿Está bien? Vámonos para la casa. Aparte que el mensaje siempre es de alto nivel de exigencia. No estamos aquí para pasarle la mano por el lomo a nadie. Los pastores que me entrenaron a mí y a la Erika nos entrenaron para ser luchadores, para ser gladiadores, nos entrenaron para ser campeones, nos entrenaron para llegar a la meta. Por lo tanto, es como me dijo un día un camionero en la ruta 5: pastor, si usted en la ruta en su auto se le atraviesa un perro,
puede llegar a chocarlo, aunque no quiera hacerlo, y de accidente lo choca. Puede pasar. Pero me dijo, si algún día se le atraviesa un chancho en la ruta así, usted nunca le pase por encima, porque el chancho no se revienta ni con un camión de 30.000 kilos. Lo que va a conseguir es que el auto se le dé vuelta y quede en patas para arriba. Después de contarme esa historia, el camionero me miró y me dijo, dígale a la gente de las iglesias donde usted predica, que aquí así hay que ser en el evangelio. Hay que tener cuero de chancho. Claro. Pues el chancho, no piel de bebé, hasta un mosquito te puede matar. Así es. No, vos tenés que pelear para ser luchador. Deja de quejarte. Deja de pedirle a otros que te ayuden. Vos ráscate solo. Tenés que ser como Rambo en la película Inmortal. Cuando le echa una bala por el costado izquierdo, de frente viene el disparo, le atraviesa el costado izquierdo. La bala sale para el otro lado y le deja un agujero en el pellejo al inolvidable Rambo. El tipo se desangra, empieza a correr la sangre. Lo que hace, le saca la corteza a una rama, le pone alcohol que siempre tiene y el encendedor que jamás falta. La rama, la varilla se inflama. ¿Y sabéis lo que hace el loco? Se la mete por el mismo agujero. La expresión del rostro del actor impresionante, ¿no? El tipo muerde un palo y uno supone el dolor inmenso que tendrá. Pero eso le cicatriza todos los vasos sanguíneos, se los cauteriza. Y por lo tanto evita la hemorragia y la muerte. Así tenés que ser vos también. Te mandaron un balazo, el diablo o alguno de tus hermanos, porque eso se llama fuego amigo, el lenguaje de los médicos. Vos tenés que curarte a vivir. Así es, Señor. No hay tiempo para que venga el helicóptero y saque al bendito Rambo del campo de batalla. Tenés que ver cómo te las arreglás solo. Señor. Esos son los discípulos, amigos. Los voluntarios llaman a todas las ambulancias, a los bomberos y a los carabineros. Estoy herido, me dispararon en una pala. Vos no estás aquí para quejarte ni para llorar como una mujercita llorona. Estás aquí para sufrir, para luchar, y estás aquí para vencer en el nombre de Jesús. Por eso el Evangelio es lo que es, muchachos. Es un campo de batalla, es un campo de guerra. Y si ustedes están en situaciones difíciles, están en situaciones de tristeza, de pena, de aflicciones, vos tenés que seguir para adelante, ¿no? En el camino Dios te va a arreglar la tremenda mochila que tenés que pegar espinazo. Dios te la va a vaciar y te va a aliviar la carga. Y algún día, cuando hayas pasado del campo de la prueba, mirarás hacia atrás. Te mirarás a ti mismo en la lejanía del tiempo y te darás cuenta que entraste al valle de sombras y de muerte siendo un niño. Pero al otro lado del valle de sombras y de muerte saliste convertido en un guerrero, en un soldado. Amén. Yo sé que pueden haber personas acá que tienen situaciones difíciles. Vamos a orar. Y la gente que está viendo la transmisión de esta prédica también. Y el Señor está aquí para bendecirle y para guardarle. Pero has de saber entonces que cuando trabajas para Dios, la bendición de Dios va a fluir sobre tu vida. No tengas miedo. Es lo que Dios te dice. No temas. No tengas miedo. Nunca sientan odio en el corazón. Y dejen de sufrir. Porque el sufrimiento no proviene de Dios, sino de la oscuridad. El diablo vino a tres cosas: a hurtar, a matar y a destruir. Pero yo he venido, dice Cristo, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? ¿Quieren ponerse en pie, por favor? No tengan miedo. Confesemos la victoria de Cristo. Marchemos a nuestros hogares y a nuestras casas, cantando la canción victoriosa del Hijo de Dios. No tengan miedo, porque el Señor está aquí, el que ha vencido al mundo con la fuerza de su palabra. Levante su mano en el lugar que está. Si usted tiene una petición,
una necesidad especial. Hágale saber a Dios, aunque el Señor lo sabe. Tengan la certeza de que Dios conoce nuestras necesidades y que el Señor en su misericordia va a suplir esas necesidades. Usted está aquí con una petición en su corazón, sepa que Dios tiene la respuesta y la solución a su problema. Sírvale a Dios, levántese temprano, busque a Dios en oración tempranamente, haga continuamente oración durante todo el día, continuamente, invoque el nombre del Señor, traiga a los oídos de Dios una palabra de fe. Adore a Dios, alabe a Dios, y aún en las dificultades y en la oscuridad que tenga la vida, cante a Dios, alabe su nombre, recite la palabra del Eterno. Tenga fe, no deje que la duda lo inunde. Al contrario, deje la queja, la murmuración, deje la duda atrás, porque eso es el lenguaje del infierno. La queja es el lenguaje del diablo y de la oscuridad. Usted jamás se queje. El lenguaje de Dios es la alabanza. Aleluya, es la glorificación al nombre del Señor. Sáquense las raíces de amargura, las penas, la tristeza. Dejen de hablar mal de la gente. Olvídense de las críticas. Alaben a Dios. Oh, moradora de Sion, regocíjate y canta, porque es grande en medio de ti el Santo de Israel. Amén. Levante su mano. Señor, gracias por la oportunidad de predicar en la iglesia Unión Evangélica de la ciudad de Coyhaique. Trae sobre tus hijos, Padre, la bendición de tu paz, la bendición de tu presencia y la bendición de tu palabra. Señor, muévenos a vivir una vida cristiana profunda, con el máximo nivel de compromiso contigo. Sácanos de esa cuestión de la mediocridad. Sácanos, Señor, de la comodidad y métenos, Señor, al camino del compromiso profundo contigo. Desarrolla en nosotros un ministerio de crecimiento profundo. Sácanos, Señor, de la infancia espiritual y llévanos al crecimiento del adulto, del hombre y la mujer madura en Cristo. Señor, danos la alegría de tu paz, danos la alegría de tu presencia y danos, Señor, la alegría de tu palabra. Bendice la vida de las gentes que levantan sus manos, de los que tienen oraciones y peticiones en el alma como todos nosotros. Míranos con compasión y danos fuerza para luchar, para vivir para ti, para hacer de nuestra vida un instrumento de servicio para tu causa eterna. Míranos con ojos de misericordia y concede, Padre, las peticiones del corazón de tu siervo conforme a tus grandes bondades y misericordiosas bendiciones. Lo pedimos, claro que sí. Lo creemos, sí, Señor, claro que sí. Y lo recibimos, sí, Señor, claro que sí. Porque el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama le será abierto. Lo pedimos, lo creemos y lo recibimos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Vamos, muchachos, la gloria al Señor. Vamos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por siempre y para siempre. Tenga la bondad de sentarse, amigos. Ha sido realmente un privilegio inmenso para nuestro ministerio estar con ustedes y compartir esta palabra. Y esperamos que Dios nos conceda en un futuro cercano la bendición tremenda de volver a verlos. Para mi esposa Erika y para mí ha sido un verdadero privilegio estar con ustedes. Que Dios les conceda un buen descanso esta noche y que les dé una bendecida semana en el día de mañana que comienza. Que Dios nos bendiga. Recuerden que estarán nuestras publicaciones disponibles al final de la reunión. Muchísimas gracias por ayudarnos a seguir con la prédica de la palabra en nuestro ministerio.